Y bien, vamos a comenzar nuestra clase de escuela dominical en nuestra serie del libro de Eclesiastés, y voy a invitarles a que abran su Biblia en el libro de Eclesiastés, capítulo 2, versículos 1 al 11. Y nunca será suficiente recalcar una y otra vez que el libro de Eclesiastés se debe de leer a la luz del Evangelio, porque Eclesiastés es muy deprimente y nos puede desviar si lo leemos aislado, si lo leemos por sí solo. Un ejemplo es el tema de hoy. Salomón va a experimentar en los placeres y él básicamente dice: todo lo que quise comer, lo comí, todo lo que quise ver, lo vi. Al final concluye: todo es vanidad. Pero veamos nuestro pasaje el día de hoy en Eclesiastés 2, versículos 1 al 11. Voy a invitarles que me ayuden a leer. Yo voy a leer el versículo 1, ustedes leen el versículo 2, yo el 3, ustedes el 4, hasta llegar al final. Eclesiastés 2, 1 al 11, dice la palabra de Dios: dije yo en mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes, mas he aquí, eso también era vanidad. A la risa dije, enloqueces, y al placer, ¿de qué sirve esto? Propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino, y que anduviese mi corazón en sabiduría, con retención de la necedad, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocuparán debajo del cielo todos los días de su vida. Engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas. Me hice huertos y jardines, y planté en ellos árboles de todo fruto. Me hice estanques de aguas, para regar de ellos el bosque en que crecían los árboles. Compré siervos y siervas, y tuve siervos nacidos en casa. Tuve también posesión grande de vacas y de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Pero amontoné también plata y oro, y tesoros preciados de reyes y de provincias. Me hice de cantores y cantoras, de los deleites de los hijos de los hombres, y de toda clase de instrumentos de música. Y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. A más de esto, conservé conmigo mi sabiduría. No me quedé a mis ojos ninguna cosa que deseara, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue mi parte de toda mi faena. Juntos miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos, y el trabajo que tomé para hacerlas, y aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu, y sin provecho debajo del sol. Oramos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Pido que la uses y que tu Espíritu Santo hable a nuestras vidas. Ayúdanos a poder detectar si de alguna manera nuestra vida está buscando significado, identidad, gozo en cosas que son temporales, en cosas que puede ser no son pecaminosas, pero estamos con el enfoque incorrecto. Ayúdanos a recordar siempre que solo en ti, Jesús, hay plenitud de vida, Dios. Solo en ti nuestra vida encuentra descanso y gozo verdadero. Y si alguien no te conoce personalmente, Dios, pueda tu palabra quebrarlo y recortarle esa búsqueda y traerle ya a Jesucristo, el único Señor y Salvador. Te pido eso en el nombre de Jesús. Amén. Y el día de hoy vamos a hablar sobre el tema cuando tenerlo todo no es suficiente. Cuando tenerlo todo no es suficiente. Y la humanidad, hermanos, hablando en términos generales, la humanidad quiere ser feliz. El hombre quiere disfrutar, quiere tener cosas buenas, quiere vivir la vida, quiere reír, quiere lograr metas, quiere vivir cómodo, quiere viajar. El internet nos presenta un mundo ideal, la publicidad, la cultura nos dicen de todas partes que tienes que cumplir tus sueños, que tú eres importante, que has trabajado duro, que tienes que hacer lo que te haga sentir bien, que no te niegues a nada.
Y parece que si conseguimos todo esto vamos a estar satisfechos. Alguien puede pensar, bueno, si yo tuviera un salario de tantos ceros al final, sería realmente feliz. Alguien puede pensar, si yo viviera en esa zona de la ciudad, tuviera un carro de esas cualidades, entonces sería realmente feliz. Si yo pudiera hacer un tour por Europa y después por Asia y pasarme meses viajando de aquí para allá y conociendo, sería realmente feliz. Pero ¿por qué gente que ha logrado todo al final sigue vacío por dentro? Porque las cosas que este mundo ofrece, los deleites de este mundo, son temporales y huecos. Y es lo que Salomón nos presenta en este pasaje. Y siguiendo nuestra introducción a nuestro estudio, eso fue lo que vivió Salomón. Fue un rey muy sabio y veremos de eso al final, porque hay una parte que siempre me ha causado algo de estrés en Eclesiastés, porque digo, bueno, si él fue el rey más sabio, ¿por qué se metió a hacer todas estas cosas? Y cómo después su corazón fue desviado, pero tenemos que apegarnos a la palabra de Dios que dice que él fue el rey más sabio y entenderemos un poco más adelante. Y también fue un rey de los más poderosos, tuvo todo lo que cualquiera pudiera desear, todo lo que cualquiera pudiera soñar. Él lo tuvo de verdad, riquezas, casas, placeres, música, comida, logros, fama. Y no solo los tuvo, pero él se dedicó a probar esas cosas para ver si le daban sentido a la vida. No solo tuvo comida, riquezas, acceso a cualquier cosa, pero las disfrutó a lo más que se pueden disfrutar. Y este pasaje, él mismo nos cuenta su jornada por este experimento. Vimos la semana pasada cómo Eclesiastés va Salomón haciendo diferentes experimentos. La semana pasada hizo un experimento con la sabiduría y el conocimiento. Bueno, voy a ver si metiéndome en serio en el conocimiento y la sabiduría, a ver si eso me da sentido. Al final concluyó, no. Entre más sé, más me aflijo. Entre más sé, me doy cuenta que no lo sé todo y eso le causaba mucho mal. Y ahora hace un experimento más, pero ahora basado en el placer, en la alegría, en que la vida sea vivida en su máxima expresión humanamente hablando. Y descubrió que nada de eso era suficiente. Descubrió que, como dice el tema, lo tuvo todo, pero pues no era suficiente. Seguía con un vacío, encontró todo es vanidad, todo es aflicción de espíritu. Y una exhortación en este pasaje para no poner la esperanza en las cosas que este mundo ofrece, sino solo en Cristo. Y quiero anticiparle, cuando pensamos en Salomón, podríamos alguien pensar, bueno, pero es que él sí lo tuvo todo, pues. Yo, pues, ¿qué puedo lograr en la vida? Pues, si bien me van a dar un salario más o menos ahí. Entonces, alguien puede pensar, pues, eso lo decimos fácil porque, pues, yo tengo un Versa que ya se está despintando. Si tuviera 4 carros del año y unos deportivos sería otra cosa. Salomón quiere recortarnos para que no pongamos la esperanza en cosas de este mundo. Es ser realistas y no tener que pasar lo mismo que él pasó y llegar a Cristo agradecidos por lo que nos ha dado y con la visión correcta de la vida y los deleites de este mundo. Y 5 cosas que quiero compartir brevemente en este pasaje. Espero que nos ayuden a entender el experimento que Salomón está haciendo. Número 1, buscando propósito donde no se puede encontrar. Salomón hace una búsqueda de propósito, de sentido a la vida, pero hace esa búsqueda donde no se puede encontrar propósito. Y empezamos con el versículo 1. Dije yo en mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría, gozarás de bienes. Mas he aquí, esto también era vanidad, también igual que lo anterior. Y todos en algún momento, hermanos, buscamos algo que nos haga sentir vivos. Y Salomón no fue la excepción. Todos en algún punto en nuestra vida, entre más avanzas con Cristo, vas entendiendo que de lo que se trata la vida. Pero todos en algún punto pensamos, mi vida no tiene significado. Si yo tuviera esto, si tuviera una familia así, si tuviera una mujer así, si tuviera unos vehículos así, si tuviera una vida como la de esa persona, entonces yo sería pleno. Y estamos en esa búsqueda. Salomón no se quedó sin buscar. Decidió probar si el placer y la alegría
podían darle sentido a la vida. Y ese texto comienza con la frase diciendo, dije yo en mi corazón. Y eso es algo sencillo, pero importante a la vez, porque yo quiero dejar muy en claro. Salomón dice, note en el versículo 1, dije yo en mi corazón, ven ahora. Y él está hablando consigo mismo, a ver, Salomón. Y va a ser una búsqueda intencional, no una búsqueda superficial, sino lo que él hace es una decisión meditada. El punto es que él hace un experimento profundo, no es alguien que cayó accidentalmente en pecado. Yo quiero que entendamos, él intencionalmente, adrede, planeándolo, en su sabiduría, él dijo en su corazón, ven ahora, hagamos esto conscientemente. No tenga la idea de un rey que se perdió y está inconsciente y perdió el rumbo. Él intencionalmente va a hacer este experimento de manera profunda, real, meditada. No hizo esto sin pensarlo. Es un rey sabio que se propuso conscientemente explorar los deleites de este mundo para ver si allí podía encontrar satisfacción para su alma. Veremos al final esto, porque yo tengo ese conflicto con Eclesiastés. ¿Cómo puede seguir siendo el rey más sabio del mundo después de que me presenta un pasaje como esto? Veremos algunas conclusiones, no nos adelantemos a condenar a Salomón antes de tiempo. Veamos lo que él hizo. Y eso lo lleva a decir, bueno, Salomón, hagamos ese experimento conscientemente, de manera meditada, planeada. ¿Y qué vamos a probar? Él se dice a sí mismo, probemos con la alegría. Y probar, la palabra hebrea sugiere examinar cuidadosamente. Es como el mismo lenguaje para cuando se hace un experimento científico en un laboratorio. Y él intencionalmente va a experimentar cosas de este mundo y ver cuál es el resultado. ¿Puedo encontrar sentido a la vida aquí? Su objetivo era muy claro: experimentar lo mejor de la vida, alegría, placeres, deleites, y recordar de nuevo, en su posición, él no tenía restricciones ni materiales ni sociales. Pudo tener lo que él quisiera, pero el resultado fue devastador. Todo era vanidad, aflicción de espíritu. Y recordarles que la palabra vanidad en Eclesiastés es sinónimo de humo, vapor, algo transitorio, algo que tiene la apariencia de ser algo, pero no es nada, no se puede agarrar. Y Salomón, como mencioné, probó el conocimiento, ahora llega a probar el placer y va a llegar a la misma conclusión. El alma sigue vacía cuando Dios está ausente. Y quiero notar también que Salomón, desde que va a empezar su experimento, él mismo ya nos da la conclusión. Si usted y yo vemos en el versículo 1, dije en mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría, gozarás de los bienes, mas he aquí, esto también era vanidad. Al mismo tiempo que está empezando apenas el experimento, ya nos está diciendo cómo terminó. También eso era vanidad. Apenas empezó y nos dijo, no, aquí no hay nada. Es como si él nos estuviera diciendo, mira, te voy a contar cómo intenté llenar mi vida de sentido con el placer. Y te adelanto, no funcionó. Pero déjame decirte por qué. Y entonces nos va a dar el resto del capítulo. Y en una aplicación práctica para nuestras vidas el día de hoy, muchas personas quizás pueden hacer lo mismo que Salomón. No lo diremos con palabras, pero quizás nuestra vida puede expresar ese mismo deseo. Voy a experimentar la alegría de este mundo, los placeres, las cosas buenas, a ver si me dan sentido. Y quiero destacar, hermanos, que Salomón, ni Cristo, ni la Biblia en ningún momento condenan la risa, la alegría, comer, música, viajar. Pero el problema real está en esperar que esas cosas le den significado a mi vida. No hay ningún pecado en que usted tome a su familia, tome parte de su salario que ganó honradamente, se esforzó demasiado, y usted tome a su familia, coman algo muy rico, salgan de vacaciones y disfruten la naturaleza, y regresen y están todos contentos y puedan comprar algo lindo para la familia o para usted. La Biblia no condena eso. Pero el problema está cuando intentamos que esas cosas le den significado a mi vida. Cuando decimos nosotros los Galaví somos alguien porque fuimos a Estados Unidos, ahí está el problema severo. O yo soy alguien porque traigo unos Adidas el día de hoy y me costaron 2,500 pesos o 3,000.
O yo traigo en mi tarjeta de débito un salario bastante jugoso. Cuando esperamos que esas cosas le den sentido a mi vida, entonces allí está el verdadero problema, cuando dejamos a Cristo fuera. El alma humana no fue creada para ser sostenida por emociones, por el placer de viajar, de comer, de experimentar, de probar sabores. La vida, el alma del hombre se sostiene solamente con verdad y propósito eterno, y eso solamente Cristo lo puede dar. Salomón se dijo a sí mismo: buscaré la alegría, pero terminó vacío. En contraste, Cristo no vino a buscar su propio gozo, su propia alegría, pero a darnos su gozo a nosotros. En Juan 15:11, esas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Mientras Salomón dice: voy a yo llenarme de alegría, Cristo hace completamente lo opuesto. Sufre la cruz, experimenta el oprobio para que usted y yo tengamos el gozo de Él, un gozo que permanece, ¿no? Y Salomón persigue el gozo, Cristo poseía el gozo eterno y Él nos lo entrega a nosotros. Está el caso de un hombre llamado Anthony Bourdain, algunos han escuchado de él. Fue un chef viajero muy famoso. Tenía su propia serie en televisión, recorrió el mundo, comió en los mejores lugares, conoció culturas, se hizo rico, muy admirado. Tenía documentales en donde él parecía pleno, pero en 2018 se quitó la vida. Uno de sus amigos dijo lo siguiente: Tony lo tenía todo, menos paz. Y es lo que dice Salomón: intenté probar con muchas cosas y todo resultó vanidad. El primer paso de Salomón fue buscar alegría en el placer. Lo hizo con toda la libertad, recursos y sabiduría. Encontró que el placer por sí mismo no tiene ningún sentido. Pero en nuestro segundo punto, y no deje espacios como para contestar mucho, pero para que usted vaya tomando sus propias notas, no hay mucho espacio. Pero punto número 2, lo que parecía alegría no siempre lo es. Experimenta, y parte de su experimento es que lo que parecía alegría no siempre lo es. En Eclesiastés 2 y 3, a la risa dije, enloqueces, y al placer, ¿de qué sirve esto? Propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino y que anduviese mi corazón en sabiduría hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocupen debajo del cielo todos los días de su vida. Y aquí quiero que aprendamos algo. Salomón le dice a la risa, enloqueces, o sea, se pone a discutir, a ridiculizar a la risa. Bueno, tenemos que entender a qué risa se refiere Salomón. El Antiguo Testamento usa la palabra risa en diferentes contextos, de diferentes maneras. Por ejemplo, ¿recuerdan a Sara? Cuando Dios le prometió un hijo, ¿qué hizo Sara? Se rió, no es porque se burló, pero fue una risa de asombro, de gozo, de impresión, hasta de adoración. No me reí y tuvo temor, pero le sorprendió. ¿Cómo voy a tener un bebé a esta edad? Es una clase de risa. Hay otra clase de risa en la Biblia que es de burla o desprecio. Por ejemplo, los enemigos de Nehemías se burlaban de la reconstrucción del templo. Y dice Nehemías 2:19, y se burlaron de nosotros y nos despreciaron. Y ahí hay un sinónimo de risa, vienen a reírse de ellos. También Proverbios 2:4, de hecho dice que Dios se reirá de los malvados. Es una risa de juicio, de sarcasmo, de desprecio, de necedad. Cuando alguien se ríe por alguien perverso, malo, o por burlarse de otro, o en una evidencia de juicio. Y una risa que es también superficial y vana, y es la que tenemos en Eclesiastés. Una risa que no viene de gozo, sino de escapar. La risa de quien se entretiene para no pensar. La risa de quien busca olvidar el dolor a través del ruido, a través de diversiones. Proverbios 14:13, aún en la risa tendrá dolor el corazón, y el término de la alegría es congoja. Es una risa que aparenta alegría, pero esconde dolor, esconde confusión y esconde necedad. Esa clase de risa de alguien que está quebrado por dentro y aún así va a una fiesta, presenta una buena cara y está comiendo y cómo está todo bien y quiere aparentar que todo está en orden. O alguien que
se mete a la televisión, al teléfono, está ahí alegre, contento, todo en orden y saludando y todo bonito, pero por dentro está con un corazón quebrado, vacío, hueco, lastimado, roto. Esa clase de risa de alguien que no para de una fiesta y a otra y a otra y a otra y se la pasa muy bien, alguien del mundo que termina ebrio, termina muy mal, parece que se divirtió demasiado, pero en su soledad está que no puede con su propia alma. Tiene un gran vacío. Por eso Salomón dice, enloqueces. Tú haces que el ser humano se olvide de las cosas que son realmente importantes. Das la apariencia de que tu vida tiene sentido cuando no es así. Y Salomón, repito, no está condenando la risa, no está condenando la alegría. De hecho, más adelante Salomón mismo va a animar a que el hombre disfrute de la vida como un regalo de Dios. Pero aquí se refiere a esa clase de risa hueca, sin raíz, sin sustancia, sin alma, que se burla de todo porque no tiene valor, que esa risa que sirve como una máscara para el vacío, que busca distraer el sentido de la vida y que se convierte en un fin en sí misma. Hay gente que no puede ya vivir si no está en una fiesta, si no está tratando de entretenerse en algo, porque si no hay algo se pone muy mal, se deprime demasiado, se quebra, se pone a llorar, toda la tristeza real de su vida, entonces tiene que confrontarla y hay gente que no puede frenar el estar ya ocupado en algo supuestamente divertido, la fiesta continua. Por eso Salomón dice, enloqueces, llevas al hombre a perder el juicio. Es como vivir si no hubiera eternidad o despreciar lo serio y lo sagrado. Y es triste que mucha gente que no conoce a Dios tiene mucho dolor y cuando alguien le da el evangelio lo toma con sarcasmo, con burla, con desprecio y dice estar feliz, pero en realidad no es así. Y es esa clase de risa que habla Salomón. Pero luego examina el placer, el encontrar deleite en las cosas del mundo, en placeres en probar, ver, oír, olfatear. Y ya no es burla aquí, pero es reflexión. Y Salomón hace una pregunta, ¿de qué sirve esto? ¿Qué valor tiene cuando todo eso termina? Ok, fuiste a una fiesta, la pasaste súper bien, tomaste, comiste, fuiste a un buffet y terminaste bien lleno, pero al final Salomón dice, ¿y de qué sirvió? O hiciste un viaje y todo lo que sea, gastaste, probaste perfumes y lo que sea, y al final, ¿qué? ¿De qué sirve? ¿Qué valor tiene cuando regresas a tu casa, a tu soledad, y ves el espejo, ves tu propia alma? Todo lo demás, ¿de qué sirvió? Pero después Salomón llega al versículo 3, que es un versículo un poquito complejo, espero que podamos entender. ¿De qué se trata? Salomón tomó una decisión seria y personal. Repito que no fue un impulso, algo planeado. El versículo 3 dice así, propuse en mi corazón, y ahí está que él está siendo consciente. ¿Qué propuso? Agasajar mi carne con vino y que anduviese mi corazón en sabiduría, con retención de la necedad, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocuparán debajo del cielo todos los días de su vida. Entonces Salomón decide probar con algo un poco más refinado, el vino. Pero quiero que pongamos atención porque Salomón no se entrega a la borrachera o a la perdición. Note usted que él mismo dice que retiene su sabiduría. Es decir, voy a probar con mucho cuidado esta nueva área, algo más refinado, pero no voy a apagar mi mente. No quiero quedarme sin conciencia, no quiero perder el control. Él dice, voy a ir avanzando poco a poco, no quiero perder el juicio, pero quiero ver si acaso por este otro canal hay algo de sentido. Una vida moderada, con buenos gustos, con placeres controlados y elegantes, a ver si eso le da sentido a mi vida. Y note que él está explicando mientras prueba el placer, se mantiene consciente, pero al mismo tiempo sabe que esto podría ser necio. Por eso ustedes ven el versículo, suena un juego de palabras extraño. Dice a la mitad del versículo que anduviese mi corazón en la sabiduría con retención de la necedad. ¿Cómo al mismo tiempo retiene la sabiduría, pero al mismo tiempo abraza la necedad? Los dos al mismo tiempo. ¿Cómo puede ser eso posible? Salomón está admitiendo, quiso
probar, avanzar con cuidado, consciente, con juicio, a ver hasta dónde puedo llegar. Y quiero probar la necedad, pero sin perder la cordura. Y es algo interesante. Él está diciendo, mira, perdón por la expresión, no me hice tonto, pero tampoco me alejé de todo lo que es insensato. Él está diciendo, me acerqué a la necedad, pero sin entregarme por completo. Hay dos comentaristas que lo expresan bien. Charles Bridges, él dice, Salomón no cayó ciegamente en la necedad, pero la sostuvo cerca para ver qué provecho podía encontrar en ella bajo el ojo vigilante de la sabiduría. Y John Hill, que fue pastor antes de Spurgeon, el predicador actuó como un hombre que, sin perder la razón, quiso probar los efectos del vino y los placeres, aunque supiera que eran necios. Y aquí lo que hizo Salomón es un experimento que no se recomienda que nadie lo haga. Al final llegaremos a unas conclusiones. Nadie puede y nadie debe de jugar con el pecado y ver, bueno, voy a probar esto, sé que no es lo correcto, pero déjame ver qué tanto puedo avanzar, déjame ver qué tanto puedo coquetear, deja probar mis límites y no voy a caer. Es un terreno muy peligroso para vivir. Es una área en la que ningún creyente maduro debería de involucrarse. El Señor no nos llamó a estar experimentando, nos llamó a firmemente ser santos como Él es santo, nos llamó firmemente a no seguir la corriente de este mundo, no seguir el molde de este mundo, sino caminar como extranjeros y peregrinos, alejándonos de todo lo malo. Y Salomón, quiero que entendamos, en su sabiduría experimenta con mucho cuidado y Él nos va a dar una respuesta para que usted y yo ya no estemos jugando en terrenos como esto. Quiso disfrutar placeres un poco más, no controlables, pero refinados. Ok, la alegría, el deleite, la fiesta, la parrandera, no sirve. Pero ¿qué hay de quien dice, yo no ando de un antro en otro, yo no soy esa clase de persona? Pero también le andamos jugando a otras cosas, a ver si por allí. Salomón dice, no, cuidado con esas cosas. Ese tipo de placeres, hermanos, anestesian el alma porque hacen que uno pueda sentirse vivo por un rato, pero después dejan un gran vacío. Por eso la pregunta de Salomón, ¿de qué sirve esto? La alegría, si no tiene profundidad, si no tiene a Cristo, si no apunta a la eternidad, si no apunta a Dios, no sirve de nada. En contraste, Cristo no nos ofrece entretenimiento, Él nos ofrece el gozo verdadero. Cristo no vino a distraernos, la iglesia no es un lugar para pasarla bien un rato, más bien Cristo vino a transformarnos. Seguir a Cristo es para cambiar nuestra vida y moldearnos más a la imagen de Cristo, no para que usted y yo nos sintamos bien y estemos tranquilos y cómodos como en un club social. Compañerismo es parte de, comer juntos es parte de ser iglesia, pero hay algo mayor que eso y es ser formados más y más a la imagen de Cristo, caminando en santidad como Cristo caminó en santidad. Salomón dice, mira, todas las cosas placenteras del mundo al final pues pueden ser algo huecos. Sé que han escuchado del autor Jim Carrey, un comediante. Muchos lo conocen y no saben que lo conocen. Si lo vieran en la película dirán, sí sé quién es. Él dijo esta frase y él ha hecho reír a mucha gente. Él dijo esto, desearía que todos pudieran ser ricos y famosos y tener todo lo que siempre soñaron, para que vean que esa no es la respuesta. Él dijo, ojalá tuvieras todo lo que yo tengo para que te des cuenta, aquí no es. Y él confesó en entrevistas que ha luchado con depresión muy profunda. La risa no salvó su alma. Lo ve usted y dice, este hombre parece muy alegre, muy feliz. Y la comedia es solamente una máscara para el vacío que hay en él. La risa, hermanos, puede esconder el dolor, pero solamente Cristo puede sanar el corazón. Después un punto más que tenemos aquí, el tercero. Salomón básicamente nos dice, mira, lo tuve todo, pero no fue suficiente. Y en Eclesiastés 2, 4 al 8, describe todo lo que Salomón consiguió en su vida. Después de detallar sus logros y posesiones, describe primero sus logros y posesiones. Examina que el placer, risa, vino, pasa a otra búsqueda más duradera. Logros, productividad, posesiones. Y quiero destacar que ese no es el camino de alguien dado a los placeres. Cuando ve lo que hizo Salomón, dice, este no es un perdedor, este no es un borracho, este no es un hombre ahí vago. Vea todo lo que hizo.
Es un hombre sensato, inteligente, organizado. ¿Y qué consiguió hacer? ¿Qué consiguió Salomón? Vea usted en los versículos 4 al 8. Ayúdeme, ¿qué ve usted que hizo Salomón? Así de manera aleatoria. ¿Qué consiguió? Hablando de cosas materiales. Casas, viñas, huertos, jardines, estanques. ¿Qué más? Siervos. ¿Qué más? Casas, posesiones. Ok, cantores, cantoras. Instrumentos, sí. Tuvo animales, ¿no? Vacas, ovejas, más que todos los que fueron antes de mí. Tuvo siervos. ¿Qué hay de los siervos nacidos en casa? Lo que habla de mucha prosperidad, de que tenía bastantes y por tanto tiempo que le nacieron ya siervos en su propia casa. Ok, regó los bosques y hizo bosques el hombre. Hizo bosques enteros y desarrolla un sistema para regar sus propios huertos y jardines y bosques enteros. Tiene estanques, y tener estanques de agua no era cualquier cosa. Quien tiene un pozo de agua, quien tiene estanques, es un hombre que puede hacer muchas cosas. Y amontonó plata, oros, de toda clase de cosas, ¿no? Y si no fuera suficiente, tiene gente que esté cantando y tocando en su palacio, ¿no? Y de hecho la Biblia nos recuerda en Crónicas, en Reyes, que hasta tiene pavos reales y tiene monos. Como, quiero tener unos pavos reales, tráiganme unos pavos reales allá de África y unos monos de no sé dónde. El hombre puede salir a su jardín y tener ahí lo que quiera. A ver, tráiganme 3 que toquen el arpa y ahí están tocándole, mientras él está tomando un vino exquisito, cualquier cosa. Pero quiero que note usted, cada vez que Salomón habla de un proyecto, está enfocado en él. Note, me engrandecí para mí. Versículo 4, engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas, me hice. Versículo 6, me hice estanques. Versículo 7, compré, tuve otra vez posesión. Versículo 8, me amontoné. Allá a la mitad me hice de cantores. Versículo 9, y fui engrandecido. Bueno, esa es la siguiente sección. Pero todo está hablando del yo. El enfoque está en lo que él logró construir, poseer, disfrutar. El enfoque es muy, muy claro para mí. Salomón construyó, dice un autor, él hizo su propio Edén debajo del sol. Se engrandeció a lo más que quiso. Tuvo riqueza, poder, arte, placer, fama. Fue el hombre más exitoso en su tiempo. Pero note también que el pasaje está sin ninguna expresión. No hay ninguna alegría allí. No hay deleite allí. No hay adoración, solo acumulación. Ni siquiera hay satisfacción. Solo hice esto y esto, compré esto, adquirí esto, todo lo que él logra. Pero el mismo autor reconoce algo aquí está profundamente mal. Esto no me dio ningún significado. Y mucha gente piensa el día de hoy que si logra todo, dinero guardado, viajes, fama, estabilidad, logros profesionales, será feliz. La experiencia de Salomón derrumba todo eso. Tenerlo todo no significa haber encontrado lo esencial. Puede alguien tener muchas cosas, puedes lograr planes serios que habías propuesto en tu vida, puedes tener el sueldo que habías planeado y pensado tener, pero podrías sentir un vacío, podrías construir tu propio paraíso en tu propia vida, tu propia manera, con tus límites, y aún así vivir con ansiedad, insatisfacción o culpa, o más aún, podrías lograr todo sin Dios, creyendo que tú lo hiciste, y eso es lo más peligroso. Alguien podría acumular cosas y reconocer, pues Dios me ha ayudado, pero alguien podría acumular mucho y decir, esto lo hice yo. Dios no tiene nada que ver con esto, fui yo. Y eso es muy peligroso. Mateo 6:19 dice que no hagamos tesoros en la tierra, y el corazón humano nunca se va a llenar de cosas. No sé usted, pero me sucede que tengo cosas y siempre quiero algo más. Tengo zapatos, pero si veo unos que me interesen y tuviera el dinero, quizás digo, quiero otros. Tengo muchas camisas que no me quedan y algunas creo que no me van a quedar jamás en la vida otra vez, pero me ha costado trabajo decir,
¿A quién le pueden ser útiles? Pero es la naturaleza humana. Nunca tiene llenadera. Quiere más. Si puede comprar más, si puede acumular más, si puedo tener un mejor comedor, si puedo tener no sé, cualquier cosa más. Si no tenemos a Cristo, las cosas no nos llenan, solamente agrandan nuestra hambre por tener más. Y todo lo que Salomón acumuló, esa es la ironía, que Salomón acumula mucho y Cristo deja todo. No vino a enriquecerse, sino a empobrecerse por amor a nosotros. 2 Corintios 8:9, que él siendo rico se hizo pobre por amor a nosotros, para que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. Salomón dice, me hice para mí. Y Cristo dijo, yo no he venido para ser servido, sino para servir y dar mi vida en rescate por muchos. Salomón nos muestra entonces, ni el éxito ni las posesiones pueden salvar. Solo Cristo puede darle propósito eterno a nuestra alma. Otro ejemplo simple, Robin Williams, lo conocen algunos, el hombre que hacía reír al mundo, uno de los actores y comediantes más queridos y exitosos en su generación. Ganó el Oscar con una carrera llena de éxitos, fama internacional, riquezas, admiración, tenía todo, dinero, premios, un lugar asegurado en la historia del cine. En 2014 se quitó la vida, llegaron a su casa, él se había quitado la vida. Después se reveló que enfrentaba una enfermedad neurológica, pero también batallaba por años, con depresión profunda, ansiedad, una sensación constante de vacío en su corazón. De nuevo, igual que este otro hombre, chef, uno de sus amigos comentó después, Robin podía hacer reír a todo el mundo, menos a él mismo. Y qué triste, este hombre, igual que Salomón, lo tenía todo debajo del sol, pero no fue suficiente. Nunca será suficiente. Todo el dinero del mundo, hermanos, es insuficiente para sostener tu alma. Nuestra vida fue creada para adorar a Dios. Fuimos creados para Él. Entonces, ni todas las cosas de este mundo van a poderle darle sentido a tu vida. Número 4, Salomón también dice, mira, no me negué nada, pero seguía vacío. No negué nada en mi vida, pero seguía igual de vacío. Versículos 9 y 10 dicen que él fue engrandecido, aumentado, y note esas dos palabras, lo que hablan de lo superior, engrandecido, aumentado, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Pero de nuevo dice, conservé conmigo mi sabiduría. No negué a mis ojos cosa alguna que desearan, no aparté mi corazón de placer alguno. Mi corazón gozó de todo mi trabajo y esta fue mi parte en toda mi faena. Después de detallar sus logros, Salomón hace una pausa, declara al final, llegué a la cima del mundo, básicamente es lo que nos está diciendo. Fui engrandecido más que nadie, tuve más sabiduría que nadie. Y eso no es arrogancia, él está siendo realista y es la verdad. Nadie pudo igualar a Salomón en sus días. No hubo nadie antes de él en Jerusalén con el nivel de riqueza, poder y alcance que Salomón tuvo. Y aún más sorprendente que dice que conservé conmigo mi sabiduría. No perdí la cabeza, lo hice todo conscientemente. Esto no fue un experimento impulsivo, perdido, deliberado, fue muy consciente. Pero después hacía una declaración increíble, no negué a mis ojos cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno. En otras palabras, Salomón vivió sin límites, sin riendas. Todo lo que quiso lo tomó, todo lo que deseó lo probó. Y sí, por un momento disfrutó de todo. Y él dice, mi corazón gozó de todo mi trabajo. Pero esa alegría no era profunda, no era eterna, sino pasajera, limitada al esfuerzo humano. Y una parte interesante, porque la segunda parte del versículo 10 dice, esa fue mi parte de toda mi faena. Y la palabra faena en español como que no, yo no la uso en mi vocabulario normal, no sé usted. Faena puede llevarnos a pensar en los toros o en algo así, pero faena implica algo en lo que se invirtió demasiado trabajo. Es el sentido.
Y Salomón dice, mira, esto fue todo lo que obtuve. Disfrutar, pero temporalmente. Eso es todo lo que me quedó. Salomón básicamente nos está diciendo aquí, mira, después de todo el esfuerzo que hice, después de todo lo que logré, lo único que obtuve fue ese momento de disfrute y nada más. En otras palabras, todo lo que hizo, toda su gran faena, solo le dio como recompensa un gozo momentáneo. Lo dejó sin fruto eterno, no cambió su alma, no le dio propósito. Y esa es la captura del espíritu humano moderno, lograr el éxito, celebrarlo, descubrir después que eso fue todo. No sé si entendemos lo que dice Salomón. Él dice, mira, trabajé tanto, disfruté tanto, ¿y cuál fue el resultado? El deleite de ese momento. Le comparto un ejemplo muy, muy hueco y muy sencillo. Dirá, ¿qué sencillo es esto? Pero a mí me gusta comer un corte de carne. Lo disfruto. Si me gustaría a veces tener el carbón y pongo un pedazo de arrachera o un bistec marmoleado que tenga ahí grasita y músculo, un pulgar de grueso y lo volteo una sola vez, que esté jugoso, disfruto mucho eso. Y si puedo comérmelo solo, así jugoso, lo puedo comer, pero ¿sabe qué pasa cuando lo termino? Pues se acabó, es todo. No sé si le pase lo mismo, puedes disfrutar una comida o algo que fue muy rico o te produjo mucho placer, pero ¿después qué? El sabor se pasó, tu lengua lo disfrutó, estabas pensando, oh, eso está muy rico, pero ¿después qué? O un elote con mucha crema y queso, o lo que sea, y dices, o una hamburguesa jugosa, ¿no? Y al final, ¿qué? Ya pagaste y ¿qué pasó con el deleite? ¿Qué pasó con el placer? Pues se acabó. O viste una película o algo que te gustó demasiado y fue todo. Listo. No puedes extender el placer a que ya se quede permanentemente contigo. Salomón dice, mira, todo mi esfuerzo, toda mi faena, todo mi trabajo, y la recompensa fue ese gozo momentáneo y ya. Estudié, me esforcé demasiado y aquí está, este día logré esto, o este día me ascendieron a esta posición, pero ya después se te pasó. Fuiste y viste a un lugar de vacaciones y dijiste, oh, eso es impresionante, está hermosísimo, ¿y qué? Después están las fotos, pero pues ya no puedes sentir el mismo deleite, el mismo placer. Nuestra generación actual dice, no te limites, sigue tus impulsos, date tus gustos, no te niegues nada. Bueno, Salomón lo hizo y dijo, no había nada permanente. Y hoy muchas personas no se niegan a los lujos, no se niegan a las experiencias, al entretenimiento, al placer sexual. Muchos siguen y si se niegan a algo, creen que están perdiendo algo en la vida, pero Jesús dijo lo contrario. Quien quiera salvar su vida, la va a perder. Y el que pierda su vida por causa mía, ese la va a hallar. Hay un contraste enorme aquí entre Cristo y Salomón. Salomón dice, mira, no me negué nada. Cristo dijo, no vine a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Salomón, siguió todos sus deseos. Cristo se negó a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz. Cristo puede darnos lo que Salomón nunca pudo encontrar: gozo eterno, satisfacción real, descanso verdadero para el alma. Y un punto más, y después si alguien tiene algo para compartir está bien. Al final de todo, hermanos, todo se desvaneció. En Eclesiastés 2:11, miré yo luego todas las cosas que habían hecho mis manos, el trabajo que tomé para hacerlos, y aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. Salomón dice, mira, yo miré para atrás, mirando en retrospectiva a toda mi vida, todo el placer, todos los logros sin límites, una vida sin límites. Salomón se detiene, mira hacia atrás, evalúa todo y dice, ese es el resultado. Todas las obras que habían hecho mis manos,
el trabajo que tomé para hacerlas y da el veredicto final. 3 cosas. Todo era vanidad. Y regresa a la palabra vanidad, que es la misma para vapor, humo. Todo era vanidad. Dice, era aflicción de espíritu, que vimos la semana pasada, que si tradujéramos literalmente lo que significa aflicción de espíritu es pastorear el viento, es tratar de agarrar el aire, es tratar de darle orden al vapor. Dijo, así fue todo lo que yo hice. Y tercero, sin provecho debajo del sol. Nada quedó en pie al final. Después todo se quedó aquí, no pude conseguir más. Y ese es el punto central del libro, hermanos. Nada debajo del sol puede satisfacer el alma, porque el alma fue hecha para lo que está no debajo del sol, pero arriba, y ese es nuestro Dios. Y Salomón, hermanos, no está diciendo que trabajar está mal, tampoco está diciendo que el placer sea pecado, pero que cuando esas cosas se convierten en nuestro todo, van a terminar vacías. Trabaje, sí. Esfuércese, sí. Disfrute el salario de su trabajo, sí. Involucre a su familia en ese fruto del trabajo, sí. ¿Puedes comprarte algo para ti? Sí. ¿Puedes comprarte una hamburguesa o algo mejor, más sano? Sí, adelante. Pero no trate de encontrar la identidad en esas cosas. Que esas cosas no definan quién es usted. El sentido de la vida está en Cristo. Y que Él me ayude a disfrutar esto de manera sana y correcta, administrar mi vida de manera correcta, guiado por Dios, porque si no es así, todo lo terrenal es vacío. Habrá otra lección donde hay mejor usos que darle a los bienes materiales que Dios nos ha dado. No dejemos que las cosas nos atrapen. Tarde o temprano, todos nosotros miraremos atrás. ¿Y qué será de todo lo que hicimos, gastamos, vestimos, viajamos? Pues habrá sido lo mismo. Bien dijo Cristo en Marcos 8, de que le aprovechará al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma. Viva con propósito eterno, y eso es Cristo. No ponga su identidad en lo que puede usted lograr o disfrutar. Todo debe de estar conectado con Dios o se va a disolver. Hay un hombre, y casi terminamos, se llama William Post Vanderbilt, un millonario americano del siglo XIX. Heredó una de las fortunas más grandes de su tiempo. Construyó mansiones impresionantes y disfrutó todo el lujo que su tiempo podía ofrecer. Él escribió una carta. En esta carta él dijo lo siguiente: el cuidado de una gran fortuna es una carga. La vida no puede consistir solo en adquirir cosas. Me he esforzado en vano. El dinero no trae felicidad. Y él termina diciendo: me siento como un esclavo sin propósito. Dijo, cuidar esta fortuna es un dolor de cabeza. Me ha esclavizado, no tengo ningún propósito. Pero quisiera terminar con una aplicación a este estudio y a la vida de Salomón. ¿Puede alguien hacer lo mismo que Salomón y salir ileso? ¿Puede alguien decir, bueno, déjame probar por aquí? Déjame agarrar mi salario y ver qué tanto puedo disfrutarlo y qué tan cerca puedo vivir del pecado y ver cómo salgo. Déjame probar estas cosas aquí, déjame meterme al vino así, pero sin llegar a emborracharme y ver qué tanto puedo sacar de allí. Déjame estar ahí coqueteando con alguien y sin meterme así en algo más profundo y a ver qué resulta de allí. ¿Puede alguien hacer lo mismo? Salomón hizo este experimento de probar, de ver, y al final dijo, todo es vanidad. ¿Será válido que alguien diga, bueno, déjame a mí hacer mi propio experimento? Salomón hizo el suyo, deja yo hacer el mío y llegar a mis propias conclusiones. Quizás llego a lo mismo que Salomón, pero por lo menos sabré que yo lo probé. ¿Será sabio hacer esto? Claro que no. Salomón hizo un experimento extremadamente riesgoso. Salomón lo hizo como sabio, pero eso no significa que sea recomendable. Fue tan riesgoso, hermanos, que Salomón terminó profundamente herido, confundido y con un corazón dividido, especialmente en su vejez. En 1 Reyes 11 se nos dice que cuando ya Salomón era mayor, las mujeres desviaron su corazón y acabó cayendo en la idolatría. Su reino se dividió
Su legado sufrió graves consecuencias. Su sabiduría no lo protegió de las consecuencias espirituales y morales de jugar con el pecado. Salomón probó, nos dio la conclusión, pero no salió completamente ileso. Al final en su vida pagó muy caro. Su corazón estaba dividido, quebrado. John Owen dice que la sabiduría sin obediencia es un faro encendido en un barco que va directo al naufragio. Sabes, tienes la luz, pero ahí vas derechito a estrellarte. Nadie debería de pensar, deja pruebo. Uno de los hombres más sabios y hace ese experimento con sabiduría no salió ileso. También tenemos que saber que no todos tienen el regreso asegurado. Y quiero decir esto con mucho cuidado, porque Salomón, hermanos, tuvo gracia de Dios para escribir Eclesiastés. Pasó tiempos muy duros en su vida, terminó su vida mal, pero ahí estaba la gracia. Y Proverbios hace una pregunta retórica importante: ¿tomará el hombre fuego en sus senos sin que sus vestidos ardan? La respuesta es no. El pecado siempre deja marcas. Probar el placer con la excusa de ver si funciona es como jugar con veneno esperando sobrevivir. Salomón se metió en un terreno muy peligroso, no sale ileso, por gracia de Dios se mantiene allí, pero habrá gente que te metes en algo y hay gente que ya no vuelve. Hay gente que arruinó su vida por estar probando algo. Hay gente que empezó a probar el alcohol, solo un poquito, pero yo me arrepiento y yo voy a hablar con Dios y solo quiero relajarme ahorita. Hay gente que ya no volvió. Hay gente que dice, solo las cosas no están bien en mi matrimonio, déjame probar por aquí, pero no voy a hacer nada. Hay gente que ya no regresó. Tener esto con mucho cuidado. No puedes tomar fuego y esperar que nada pase. No puedes jugar con veneno y esperar, yo voy a salir limpio. 2 aplicaciones más y terminamos. La sabiduría verdadera es aprender del testimonio ajeno, no repetir el error. El propósito de Eclesiastés, hermanos, no es animarnos a hacer lo mismo, sino advertirnos para que no lo hagamos nosotros. Proverbios 22:3 dice que el avisado ve el mal y lo que hace es esconderse. Mas los simples, los necios pasan y reciben todo el daño. Eclesiastés, Salomón nos está diciendo, mira, esto es lo que pasó en mi vida, no lo hagas tú. Reyes nos está diciendo, esto le pasó a Salomón, era un hombre sabio, probó aquí, se puso a jugar con esto, pero después voltea a nosotros y nos dice, no lo hagas tú. Lo mismo que tus padres te han dicho, lo mismo que mis papás me decían, mira, yo cuando fui joven me pasó esto y esto y esto, no quiero que tú caigas en los mismos errores. Salomón lo está diciendo también, la Biblia lo está diciendo. Sería necio decir, ya sé que tú hiciste esto, sé que a mi abuelito le pasó esto, pero yo quiero experimentar por mi propia cuenta. Sería necedad. La sabiduría verdadera es aprender entonces del testimonio de otros para no repetir el mismo error. Y uno más, Cristo no nos llamó a experimentar el mundo. Nos llamó a negarnos a nosotros mismos. Jesús no dijo, ve, prueba todo y después vuelve. Él dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Salomón probó todo, era rey, lo tenía todo, pensó que eso le daría sentido, lo dejó vacío. Su historia está en la Biblia para que no hagamos lo mismo, sino para que aprendamos sin tener que arruinar nuestra vida. Él jugó con fuego y se quemó. Eclesiastés no es una invitación a explorar el mundo, sino una advertencia de quien ya lo hizo por usted y por mí. No vayas, alguien ya se metió allí, le fue mal. Mejor traigamos todo a Cristo, ayúdame a tener la perspectiva correcta de todas las cosas materiales de este mundo, ¿no?